Buenas noches, estimada audiencia. Nuevamente tenemos el placer de estar en los webinarios del pabellón Innovatec de, eh, de la Expo Bolivia 2020. Esta vez tenemos nuevamente el placer de tener una presentación internacional. Los dejo con Jorge Velasco, el coordinador oficial del Innovatec, para que haga las presentaciones correspondientes. Jorge. Gracias, Huáscar. Bienvenido, Sebastián. Es un gusto nuevamente tenerte en Bolivia a través de este webinar. Eh, Voy a presentar muy brevemente lo que es tu dilatado currículum. Eh, el doctor Sebastián Ríos es licenciado en Ingeniería Industrial y Civil de la Universidad de Chile. Tiene un doctorado en Ingeniería del Conocimiento en la Universidad de Tokio, Japón. Él es el creador y director del Centro de Investigación en Inteligencia de Negocios de la Universidad de Chile, que es un esfuerzo colaborativo de lo que es la investigación aplicada entre la empresa privada y la universidad. Su interés de investigación incluye en algoritmos de procesamiento de texto en grandes conjuntos de datos y su aplicación en diferentes dominios de la industria, medicina, marketing, gestión, etc. También está interesado en modelos de generación para su aplicación en diversos dominios. El profesor Ríos ha sido premiado varias veces por la calidad de su investigación. Ha sido parte de la organización de varias conferencias internacionales. Ha participado de la edición de varios libros y actas de revisión de varias revistas internacionales en el área de data ciencia. Y también participa desde la creación de al menos 4 empresas de nueva creación. Así que es un honor tenerte acá, querido Sebastián, y más importante todavía ver desde la tecnología, desde la ciencia, desde los datos, cómo podemos reinventar nuestro sector empresarial que sabemos que se nos ha caído. Así que te Sí, dejo con la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a toda la organización, Jorge, por la oportunidad de estar aquí y por el privilegio de compartir con ustedes hoy en la tarde. Entonces, mi charla hoy día se trata de Data Science para reinventar el sector empresarial. Eh, y voy a hablar básicamente primero qué es la ciencia de datos o Data Science, cómo se crea valor a partir de los datos y qué tecnologías permiten habilitar la producción de esta tecnología. Y una reflexión final, ¿ya? Espero hacerlo a tiempo. Entonces, primero, ¿qué es la ciencia de datos o el data science? Entonces, esto tiene que ver con todas las organizaciones o empresas público-privadas donde una de las problemáticas o de los más importantes es cómo tomamos las decisiones. Hay que tomarlas de forma ágil, informada y oportuna para poder generar una ventaja competitiva. Sin embargo, lo que uno se encuentra normalmente en las empresas o en las organizaciones, en el gobierno, es que la cantidad de datos es tan grande que muchas veces no es posible cumplir con esta misión que tenemos, ¿no? Y eso ocurre porque, claro, dentro de una organización tenemos un montón de sistemas, como los sistemas ERP, como planillas en Excel, como correos electrónicos, se han agregado herramientas como WhatsApp, etcétera, que no nos hacen la vida más fácil, al revés. Tenemos todos estos datos distribuidos en estos múltiples sistemas con formatos distintos, duplicados, desactualizados muchas veces, y entonces surgen los problemas de calidad de datos, problemas de integración de datos, problemas de las capacidades humanas que tenemos en la organización para poder lidiar con esto, o problemas de regulación también, interna o del gobierno, ¿no? Por ejemplo, el tema de privacidad de datos que está súper candente hoy en día en el mundo, y lleva por lo menos 10 años candente. Y muchos otros problemas que se derivan de esta situación. Entonces ahí surge la ciencia de datos, es un área multidisciplinaria mediante la cual se busca analizar grandes volúmenes de datos de una empresa u organización con el fin de generar una cierta información o conocimiento, que ojalá sea útil, ¿cierto?
para una mejor toma de decisiones. Y yo, esa última parte, en las definiciones de ciencia de datos normalmente la omiten, pero yo siempre la agrego, porque no tiene ningún sentido hacer ciencia de datos si no tenemos un propósito mayor, que es mejorar nuestro proceso de toma de decisiones a nivel empresarial, ¿no es cierto? ¿Y qué significa una mejor toma de decisiones? Una mejor toma de decisiones, por ejemplo, se refiere a cuál es el momento oportuno para tomar una decisión, ¿cierto? Ojalá yo pueda tomar decisiones proactivas respecto de algún fenómeno, o sea, yo me pueda adelantar un poco en el tiempo para poder hacer mejor gestión. O también mejorar el proceso de toma de decisiones se refiere a que sea la mejor decisión posible dentro de un abanico de posibilidades, que ojalá yo pueda escoger la que me genera mayores ingresos, mejor calidad en la atención, por ejemplo, o menores costos. Hay distintas funciones de utilidad, decimos los ingenieros, ¿no? Pero la idea es poder atender a ese propósito general. Ahora, un pequeño alcance es que la ciencia de datos, esto es una sola área, pero tiene muchos nombres y hay muchas modas. Y también el propósito siempre es uno solo. Entonces esta área también se ha llamado inteligencia de negocios o business intelligence, business analytics, analítica, data mining o minería de datos. La última moda es llamar al área ciencia de datos, ¿ya? Pero la verdad que es un área muy antigua, a principios de los 90, y yo aquí, por ejemplo, usé el Google Trends para que ustedes puedan darse cuenta que mientras unas tendencias, un nombre va bajando en su importancia relativa, otras empiezan a emerger. Claro, lo va sustituyendo, cada vez va sustituyendo un término al anterior. Entonces la línea verde, y la línea verde es minería de datos, por ejemplo, que estaba muy fuerte el año 2004 y antes de eso también, y luego empieza a emerger el concepto de inteligencia de negocios, la línea amarilla. Y ambos caen por ahí por el año 2010 a merced del concepto que era el Big Data. El Big Data es lo mismo, solo que hace hincapié en que tenemos muchos datos, pero finalmente la idea era poder procesarlos con técnicas y modelos y algoritmos para poder tomar mejores decisiones. Y este Big Data cae y muere, empieza a morir como el año 2016, y a manos de dos términos que hoy están muy de moda, que es el Machine Learning y el Data Science. La ciencia de datos y Machine Learning se traduce a un correcto español como aprendizaje automático, aunque a veces dicen que es aprendizaje de máquinas, ¿okay? Pero es aprendizaje automático el término correcto. Y eso es lo que hoy día está candente en el mundo. Lo que es muy interesante es pensar si esta ha sido un área que siempre pretende lo mismo, ¿por qué explota tan fuertemente a partir del año 2010? ¿No? Porque se nota que Big Data y Machine Learning y Data Science tienen mucho más impacto que todos los otros términos, ¿no? Y hay un tema del cual voy a hablar a continuación, y es bueno que ustedes lo vayan pensando. Explota justo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no antes? Fue moda antes, pero no explotó tanto. Ahora, otro tema importante entonces y llama de cara a la charla es cómo nosotros creamos valor a partir de los datos dentro de una empresa. Y para eso hay que tener claro esta pirámide que es muy, muy clarificadora, y es cómo nosotros creamos valor a partir de los datos. Entonces tenemos el primer nivel, donde nosotros tenemos los datos crudos, por decirlo así, por ejemplo, 1,78 m, o 130 kilos, o azul. Esos son datos, ¿cierto? Y no nos dicen absolutamente nada, no tienen un significado per se, son simples métricas, ¿no? Sin embargo, cuando yo los coloco en un contexto, les doy una relación, entonces un conjunto de datos entregan una información. Por ejemplo, yo puedo decir 1,78 m, 130 kilos de peso, hombre blanco. Y entonces ustedes ya se imaginaron algo en la cabeza, más o menos alguien gordito y alto, ¿cierto? Y entonces ahí yo estoy tomando estos datos, interrelacionándolos y estoy transformándolo en información útil para mi cerebro, ¿cierto? Entonces,
En una organización, los datos, nosotros los tenemos ¿dónde? En una base de datos relacional típicamente. ¿No es cierto? MySQL, de las Open, Postgres, Oracle, Sybase, etc. El mismo Excel. Y tenemos nuestras columnas, y en cada columna nosotros vamos guardando estos datos. Y el conjunto de columnas son una tabla. Y en esa tabla nosotros tenemos un contexto. Tenemos una tabla cliente o una tabla de personas donde tenemos estos datos. Entonces tenemos ese contexto y por lo tanto en una organización tenemos información en esa base de datos relacional. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cómo generamos el siguiente nivel? El nivel de knowledge, que es conocimiento, ese rectángulo morado. Después el que sigue, que es la sabiduría. Y finalmente el rojito que está en la cúspide de la pirámide es las decisiones. ¿Cómo entonces nosotros vamos de la información al conocimiento, a la sabiduría y a las decisiones? Y es ahí donde la tarea se pone difícil. Porque el conocimiento, lo que tiene que hacer para que nosotros obtengamos conocimiento a partir de la información, o a partir de las filas de la base de datos, de nuestros registros, es poder detectar algún patrón que se repita en muchos de estos registros, y a partir de ese patrón, si logro encontrar un patrón, algo que siquiera se repita, entonces yo digo, encontré un patrón, entonces ahora yo tengo conocimiento. Por ejemplo, descubrir que una persona blanca, hombre de unos 78, 130, 140 kilos de peso, que ha estado tal vez con sobrepeso 40 años, va a tener riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Ese patrón, esos datos, bueno, hay una cierta desviación estándar, pero vamos a tener riesgo de enfermedad cardiovascular. Básicamente eso es lo que hacen los médicos cuando nos dicen la obesidad es un factor de riesgo. Han descubierto esos patrones manualmente durante años, décadas, ¿cierto? Y nos pueden recomendar que ojalá bajemos de peso pronto. Ese es el conocimiento. Y la sabiduría es cuando yo efectivamente, cuando yo tengo estos patrones, yo puedo entender los principios fundamentales que me permiten tal vez corregir ese patrón, corregir el comportamiento y lograr alguna acción que yo quiero que ocurra, ¿ya? Si es que logro obtener eso, yo eventualmente puedo tomar decisiones de una forma mucho mejor que hacerlo a ciegas. Entonces, esa es la transformación completa. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en una organización tengo tantos datos que no lo puedo hacer solo. Sobre todo hoy en día que está todo automatizado y tengo miles, tal vez millones de transacciones por semana, por día. Entonces recurro a mis amigos, los robotitos, ¿cierto? Machine Learning. Machine Learning o aprendizaje automático. Típicamente se dibuja un robot, pero la verdad que yo quiero desmitificarlo un poco. Estamos hablando de ecuaciones. Yo no necesito un cuerpo cibernético para hablar de técnicas de Machine Learning o de aprendizaje automático. Finalmente esto es software. Son reglas matemáticas, son ecuaciones. Y estas ecuaciones toman estos datos de las filas de la base de datos, procesan y buscan estos patrones y eventualmente logran descubrir estos patrones que ojalá sean significativos dentro de nuestras bases de datos. ¿Para qué? Si el algoritmo lo logró hacer, entonces el analista humano puede tomar esos patrones y eventualmente descubrir esa sabiduría. ¿Cuáles son los principios fundamentales que pueden ser accionados para que ocurra algún cambio conductual o el fenómeno que yo quiero observar? ¿Ya? Y si yo logro descubrir eso, eventualmente yo puedo automatizar el proceso de toma de decisión. Si yo logro confiar en que lo que yo he descubierto ocurre siempre en el 100%, en el 90% de los casos de ese modo, entonces yo tal vez puedo programar esto y dejar efectivamente un programa tomando las decisiones en vez de un ser humano. Y eso es lo que uno le gustaría lograr, ¿no? Con estos algoritmos. Y es en esas dos últimas partes donde yo finalmente estoy emulando la inteligencia de un ser humano y donde uno por eso habla de que data science está muy relacionado a la inteligencia artificial. Sin embargo, los problemas en una empresa son mucho más complejos y por lo tanto es difícil poder decir que vamos a poder automatizar y empaquetar todo, pero hay un buen grado de avance al respecto. Ahora, por otro lado, tenemos el valor, dentro de una empresa hemos tenido varias oleadas de tecnología que han ido agregando valor en la medida que la tecnología les ha permitido hacerlo. Entonces, partimos en los años 80, cuando se empezó a introducir tecnología dentro de los sistemas computacionales,
dentro de los sistemas empresariales, perdón. Y la tecnología lo que hacía era automatizar los sistemas transaccionales. Todas las transacciones podíamos meterlas a la base de datos. Y cuando algo ocurría, yo podía generar un reporte y decir, oh, pasaron ciertas situaciones, me gustaría estudiarla, entenderla. Sí, se hacían los reportes para ver qué pasó, pero esos reportes eran muy asíncronos. Después de un semestre, después de un trimestre, llegaba la información muy tardíamente, pero bueno, se hacía. En los 90 ya tenemos los reportes de, oh, ¿qué pasó? Bueno, tratemos de analizar por qué pasaron las cosas, qué pasaron. Entonces en los 90 se desarrollaron típicamente los data warehouse, los data mart, empiezan a emerger, y se empiezan a generar análisis respecto de los reportes y los datos que estaban guardados en los sistemas transaccionales. En el año 2000 ya entendimos por qué pasaron las cosas, tal vez no con la velocidad que quisiéramos, tal vez también con un semestre de retraso, un trimestre, tal vez de un año para otro, pero en el año 2000 ya estamos viendo qué está pasando hoy. Empezamos a monitorear en tiempo real, ojalá, o la verdad, muy cercano al tiempo real. Y esto está súper correlacionado con los Google Trends que les mostré, que efectivamente no es que monitorear en tiempo real no se haya podido hacer en los 90 ni en los 80, o que no se les haya ocurrido, sino que la tecnología no lo permitía hacer un costo asequible para la mayoría de las empresas. ¿Okay? En el año 2000 lo que ocurre es que aparece Internet. Ya en los 90 había aparecido Internet en la mitad de los 90, pero ya el año 2000, mitad del 2000, el costo por mega transmitido estaba bastante asequible para una empresa. Entonces, efectivamente ahora un retail puede monitorear las cajas registradoras de su supermercado en tiempo real y puede saber si una caja dejó de funcionar o no, ¿cierto? Pero eso gracias a que efectivamente la tengo conectada, porque la red tenemos una red, un internet que permite hacerlo, eventualmente, o una red local. Y finalmente, ¿en qué estamos ahora, esta última década? ¿Qué va a pasar en el predictivo? ¿Ah? Y aquí es donde la ciencia de datos brilla, ¿ah? Donde nosotros tomamos estos datos, pero tenemos que procesarlos con ciertos modelos matemáticos que nos permitan descubrir los patrones, y hay ciertos patrones que tal vez pueden ser predecibles y nos pueden permitir tomar decisiones de forma predictiva. Ahora, ¿en qué punto estamos nosotros? Estamos más o menos entonces acá. Si nosotros tomamos la pirámide de generación de valor a partir de los datos y las oleadas de tecnología, ¿cierto? Estamos prediciendo, estamos en la parte de generar conocimiento y automatizar la toma de decisión. Y por eso, por ejemplo, conceptos como el RPA, Robot Process Automation, están tan de moda, al menos en Chile, donde estamos pensando cómo la tecnología nos permite automatizar procesos industriales completos. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que las máquinas, computadores u otros, brazos robots, etcétera, sean capaces de hacer gran parte de su trabajo de manera automática e ir corrigiendo su comportamiento de manera dinámica. En ese punto estamos trabajando ahora. ¿Ya? Ahora, ¿qué tecnologías son habilitantes para esto del data science? ¿Ya? Y esto tiene que ver con la disrupción tecnológica, y que hemos experimentado cambios culturales más fuertes y radicales en los últimos 20 años que en los últimos 200. Y donde estamos ahora diseñando las empresas para el cambio. Y hay que atesorar el cambio, aunque a mí me lo vienen diciendo desde que estaba en la universidad, a finales de los 90. ¿Ya? Pero hoy día ya es parte casi del ADN de las empresas y de las personas. ¿Ya? Y hay tres elementos tecnológicos que han generado esta disrupción tecnológica y que habilitan el que hoy en día podamos tener el data science y productos de data science que están generando cambios empresariales. El primero es la evolución de los dispositivos, el segundo es la evolución de la conectividad y las redes, y el tercero es el desarrollo de software. ¿Ah? Y la evolución en el sentido de soluciones empaquetadas y disponibles en la nube. ¿Ya? Hay un cuarto punto donde está lo legal, cultural, económico, que lo dejo ahí puesto para que sepan que lo tengo en el chip mental, pero lamentablemente no puedo hablar de ello por tiempo. Entonces, la evolución de los dispositivos, tenemos que, desde el año 46, que partió la computación, ¿cierto? Este es el ENIAC, y ha habido un desarrollo súper vertiginoso de la tecnología,
Y por el lado de la empresa, hemos visto cómo cada vez tenemos más poder de cómputo y más almacenamiento a menor costo. Hasta el punto que hoy en día podemos tener algo como esto, un clúster, que esto es un computador de computadores, ¿cierto? Y es asequible. O sea, en particular en mi facultad tenemos un clúster que se llama Leftraru, es el segundo clúster más grande de Latinoamérica, más de 5.000 nodos de cómputo, de CPUs. Y es una brutalidad de máquina, y ahí está disponible el Laboratorio Nacional de Supercomputación, y es asequible. Antiguamente, 10, 15 años atrás, no habríamos pensado en algo así. Y entonces, así como lo pensó la universidad, las organizaciones también pueden comprar un clúster. Pero lo que está pasando hoy día es que nadie está pensando en comprarse el clúster. Porque claro, tendría que tener una sala refrigerada con aire acondicionado, mucha energía, seguridad, el espacio que estoy desperdiciando ahí, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ahora hay servicios, ¿cierto? La nube, y yo puedo arrendar la infraestructura, Infrastructure as a Service, y yo puedo rentar espacio en el disco, y esto de la mano con la virtualización, con software de virtualización, yo puedo construir servidores que tengan un core, 2 core, 20 core, etc. Y esto es fundamental para hacer ciencia de datos, ya que los algoritmos que yo requiero, en particular, por ejemplo, deep learning o aprendizaje profundo, requieren mucho poder de procesamiento, por ejemplo, para poder procesar video o imagen. Y entonces, pero comprar la infraestructura sería una locura. Es mucho mejor rentarla, ejecutar los algoritmos, que el algoritmo aprenda alguna información valiosa, y cuando aprendió ya no necesito los 20 cores, me quedo con uno, y dejo de pagar las sumas elevadas que requería para poder entrenar. O sea, se paga por uso. Esa tecnología es clave para poder pensar en hacer herramientas de ciencia de datos modernas. Por otro lado tenemos nuestros clientes, ¿cierto? Los clientes de las empresas, que también partimos con computadores de la década de los 70 que no podían hacer mucho, pasando por los 80, 90, hasta el 2000, donde la verdad que hoy día estamos pensando en notebooks y tablets. No estamos pensando en comprar ningún fierro, pero si quisiéramos, ahí podríamos comprar un PC, el último de Mac, que es una brutalidad, 56 núcleos, 28 núcleos de procesamiento, 56 es un monstruo. Pero ahí está, se puede comprar, ¿ya? Pero la verdad que estamos cada vez, nuestros clientes, las personas están usando tienen acceso a la tecnología, acceso a tablets. Las tablets no usan los niños, las usan los ancianos, no tienen manual porque son completamente intuitivos, versus un computador de hace 20 años atrás que la verdad que uno tenía que saber un poco de qué se trataba para poder utilizarlo. Y eso permite que las empresas ahora realmente pueden tener servicios directamente al cliente final, saltándose todas las líneas de distribución que existían antes, ¿cierto? Y de forma proactiva. También tenemos otros dispositivos, los celulares, que no nos podemos dejar de nombrar. Entonces, que partimos en los 90 con dispositivos que la batería duraba poco, que no se podía hacer mucho con ellos, hasta nuestros teléfonos inteligentes, que nos permiten hacer todo lo que queramos en términos de aplicaciones, ¿cierto? Hace poco salió la presentación de Mac, de la última presentación de Apple en California, que le hicieron en video, y claro, dicen que hay una app para cualquier cosa, y entonces inventaron un sistema para que yo ni siquiera tenga que instalar la aplicación en el celular, simplemente apunto el servicio, se ejecuta la app, hago la transacción a través de toda la arquitectura de Apple, pago, y me voy con mi café, me voy con un taxi, etc. No tengo ni siquiera que instalar la app. Entonces, ese desarrollo también ha sido muy importante y viene de la mano con el desarrollo de la tecnología de redes, que es el tercer punto, ¿cierto? Perdón, el segundo punto. 4G, 5G y 6G, que tiene anchos de banda que son sin precedentes y que permiten realmente tener el dispositivo móvil, ¿cierto? Tenerlo en el bolsillo, llevarlo con nosotros y poder tener acceso a todos los servicios que nosotros queramos. Ahora, todo esto tiene en común que, y es posible gracias a la miniaturización de los procesadores, ¿cierto? Y esta miniaturización no solo lo he visto en los dispositivos, sino que permite crear dispositivos que podemos vestir.
los wearables, ¿cierto? Esto que está acá se llama Lilipad, que es como un Arduino, pero se cose la ropa, se cose con un hilo conductor, se llama, y uno puede hacer aplicaciones con giroscopio, con luces, con sensores, etc. Y por supuesto, hoy día ya son comunes los smartwatch, los relojes inteligentes, que nos permiten monitorear los signos vitales, nuestros hábitos, las calorías que gastamos en el día, en general cosas de estilos de vida saludables. O lo que tengo a la derecha de la pantalla es el Mimo Baby, que es una aplicación de Intel que permite monitorear los signos vitales de un bebé y genera alarmas si tiene algún problema respiratorio, etc. Entonces, esta tecnología también el Mimo Baby es del año 2015, o sea, 5 años atrás. 6 años atrás no existía, era una idea. Y 7 años atrás ni siquiera era una idea. Entonces, todas estas cosas han surgido en los últimos años. El segundo punto es el desarrollo de la red de Internet propiamente tal, ¿cierto? En los últimos años, también 25 años, se ha desarrollado vertiginosamente en términos de anchos de banda, ha bajado el costo de mega transmitido por lo mismo, y el acceso ha permitido estos costos, el acceso de las personas a la red, a estar conectados, a interconectarse. Bueno, lamentablemente Bolivia sí es uno de los países, tal vez el país que tiene el costo por mega transmitido más alto de Latinoamérica, pero tengamos fe que esto mejore, ¿cierto? Porque le va a hacer bien al sector empresarial en general del país. Ahora, hemos visto, por supuesto, durante la pandemia que igual hay problemas de conectividad y esos han sido revelados por este coronavirus, ¿cierto? Donde las redes, de todas formas, hay regiones, al menos en Chile, donde no hay conectividad o donde las redes se saturan mucho más fácilmente y las personas finalmente no tienen acceso, o donde ocurren caídas de los servicios mucho más frecuentemente. Entonces, de todas formas, ahí queda trabajo por hacer. Y toda esta tecnología dio los dispositivos miniaturizados con sensores y la red dio origen en el año más o menos 2002 o 2003 a pensar que podríamos interconectar todos nuestros dispositivos de la casa, ¿cierto? De Internet de las cosas. Aunque para los más computines, ya el año 96 con Java se pensaba en que un refrigerador iba a ser inteligente, iba a estar conectado a la red, etc. No inalámbricamente, pero, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de el concepto de Internet de las cosas, donde tenemos nuestro televisor conectado, tenemos toda la domótica, las luces, el equipo de música, el televisor, la radio, la lavadora conectado, ya es una realidad. Y están entregando todos esos equipos información respecto de nuestro estilo de vida, de cómo usamos la información, estos equipos. Y justamente detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Estos equipos enviando los datos y por otro lado, las empresas aplicando los algoritmos de ciencia de datos para descubrir estos patrones de comportamiento o de uso de los dispositivos por parte del cliente. Entonces, así de repente, el año 2008, las personas empezaron a pensar, bueno, si colocamos sensores en una casa, ¿cómo no vamos a poder poner sensores en una ciudad completa? En la infraestructura, por ejemplo, vial, poder colocar sensores de movimiento en las luminarias para que si no hay nadie, no tengo por qué tener las luces encendidas, y cuando pasen personas o pasen autos, puedo encender la luminaria. O puedo tener las cámaras de tránsito, ¿cierto?, de vigilancia de una comuna o de un sector apuntando a una calle y poder ver si hay una congestión y activar los semáforos en verde para minimizar esa congestión. Entonces empezaron a pensar en que, claro, podríamos tener toda nuestra ciudad con distintos sensores y podríamos toda la data generada guardarla en un centro de datos para poder después pasarle algoritmos de ciencia de datos y ojalá encontremos algunos patrones interesantes que podamos utilizar para automatizar alguna decisión o alguna información que le podamos enviar a las personas, a los ciudadanos. Ahora, todo esto tiene en común que estamos hablando de que hoy día se puede pensar en una ciudad inteligente porque el costo de estos dispositivos, de los sensores, es cada vez más barato, casi despreciable,
están estas redes inalámbricas que permiten conectarlos y transmitir los datos a estos centros de datos. Están los centros de datos en la nube y son flexibles, pago por uso. Y están los algoritmos de ciencia de datos que yo puedo utilizar para poder procesar la data. Cosa que no se podía hacer hace 15 años atrás, 12 años atrás, 10 años atrás. Perdón, dentro de la ciudad inteligente se generaron varias líneas de trabajo, que son, por ejemplo, los sistemas de transporte inteligente, sistemas de planificación urbana, sistemas de energía inteligente, de seguridad inteligente, de salud inteligente y de industria inteligente. Y es el último, la industria inteligente, la que posteriormente evolucionó alrededor del año 2012 en la industria 4.0, que es un concepto que hoy día está muy, muy fuerte. ¿Y en qué consiste? Dicen que es la cuarta revolución industrial. Y claro, las máquinas, se llaman máquinas herramientas, estos brazos, robots, las que están en las líneas productivas, ya contaban con sensores. Tienen muchos sensores y transmiten la información localmente. Típicamente tienen un panel de control, reportan comportamientos anómalos, si tienen, por ejemplo, problemas con la temperatura, etc. Las máquinas son capaces de reportar esa información en su panel de control. Muchas veces se logran conectar a un centro de datos. De hecho, 10 años atrás por lo menos se conectaba esta información a un centro de datos y algunos, los jefes de las plantas podían revisarlo en los dispositivos móviles, empezaron a poder revisar. Sin embargo, lo que se dice en la industria 4.0 es, bueno, algunas máquinas no tienen los sensores o no están transmitiendo la data a este centro de acopio. Podríamos colocarle algunos dispositivos y transmitir toda esa data de los sensores a un centro único de acopio de los datos, recibir toda la data no una, de todas las máquinas, por supuesto sincronizarla, la data, y a partir de ahí entender el comportamiento de la línea productiva completa. ¿Para qué? ¿Qué es lo que me gustaría? Me gustaría que ojalá yo pueda detectar fallas. Fallas es un tema súper importante en la industria 4.0, donde, ¿por qué? Porque parar la planta, parar la línea productiva en un momento inadecuado puede implicar millones de dólares extra gastados versus hacer el mantenimiento predictivo planificado, que puede costar mucho, mucho menos. Entonces la idea de la industria 4.0 es esa, sensorizar y transmitir la data de estos sensores a un centro único de datos y ahí aplicar los algoritmos de ciencia de datos, de reconocimiento de patrones, para poder obtener información y conocimiento valioso, que ojalá, por ejemplo, me ayuden a planificar mejor mis mantenciones. Y el último punto es la evolución del software. Hoy en día tenemos la nube, ya lo mencioné, tenemos las redes, entonces, claro, podemos tener el software en un servidor. Podemos, por ejemplo, desde crear sitios web, hay una aplicación muy famosa que se llama Wix, sitios 123, y así, Yahoo, Sites, hay un montón de aplicaciones que permiten crear sitios personales o para empresas, pasando por todos los CRM web, etc. Hasta ciencia de datos e inteligencia de negocio empaquetado y como servicio en la nube. Y que es algo que era impensado hace 10 años atrás, 12 años atrás, ahí está. Hay plataformas, Azure por ejemplo, está Amazon y IBM con Watson, entre otros. Y estos son procesos sofisticados. Entonces, por ejemplo, esto de aquí es un proceso de fuga de clientes, un modelo de fuga de clientes en Watson, donde uno lo único que tiene que hacer es colocar la data propia y el modelo se recalibra y te dice qué personas son más propensas a fugarse que otras. O este otro de reconocimiento facial en Azure, que esto se hace con Deep Learning, son modelos muy pesados de entrenar, pero ya está entrenado. Entonces uno simplemente toma la foto que quiere procesar, una foto con familiar tal vez, yo la subo, y Azure la toma, ni siquiera entra en el modelo, como les digo, ya está entrenado, y simplemente identifica las caras y le asigna una edad y un género, hombre o mujer. Y yo pago por uso, pago porque procesé una foto. Esto, antes, hacerlo implicaba contratar tal vez a una persona con un grado de maestría o doctorado, que además supiera programar bien,
porque estos algoritmos no estaban programados, había que leer los artículos científicos, entender la matemática, luego programarla, y una vez programado no corrían en cualquier máquina, porque realmente consumen mucho CPU y mucha memoria RAM, y posteriormente probarlo y ver que funcionara, y una vez que funcionó, recién uno podría ponerlo en producción. Claramente este proceso es carísimo, versus esto, que sin ir más lejos, yo trabajo con un médico que trabaja especialista en Parkinson, y estamos haciendo algunas experimentaciones con reconocimiento de Parkinson en resonancias magnéticas, y lo primero que hicimos él fue, tomó las resonancias magnéticas, las subió a Google Vision, que es un servicio que tienen, Google, subió y la cosa le retornó todas las imágenes clasificadas, y retorna una calidad relativamente buena, sobre 90%, que es muy buena la verdad. Y muy rápido, lo único que, y sin conocimiento. Él no tiene idea de ningún algoritmo, ni de los procesadores, ni del hardware, ni del algoritmo, nada. Subió la data y pagó. Fue lo único que tuvo que hacer. Entonces, esa facilidad de uso es una disrupción gigante en el campo de la ciencia de datos también. Y es lo que permite que nosotros estemos pensando en implementar esta tecnología en las empresas para poder cambiar nuestra forma de operar. Una cosa importante que han producido todas estas tecnologías es un reordenamiento industrial. Y si uno mira esta lámina, yo aquí tengo el ranking de las 100 empresas más famosas, aunque llega hasta el 75, del año 2000, y hay unas empresas que están en amarillo, que son las empresas que ya no están de ese ranking el año 2018. O sea, en el ranking del año 2018, ninguna de las empresas en amarillo están, desaparecieron de ahí. Y en el ranking del año 2018 aparecieron las que están en azul. ¿Ya? Y lo importante a notar acá es que la gran mayoría de las aparecieron empresas que son monstruos tecnológicos como Google, Facebook, Netflix y Amazon. Y esas empresas, muchas de ellas tienen algoritmos de ciencia de datos reconocidos, muy reconocidos, es cierto. Tienen áreas de ciencia de datos muy grandes y tienen spin-off que generan otros servicios a partir de su servicio principal, mezclando data de su servicio principal con otras informaciones, con otras bases de datos y con algoritmos de ciencia de datos. Y esas son las que empezaron a aparecer en el ranking de las empresas más famosas. Ellos empezaron a cambiar los negocios. Y para cerrar, para no pasarme más del tiempo, solamente quería hacer hincapié en que estamos hoy día ante ante dos fuerzas que están contrapuestas. Una es la disrupción tecnológica, que yo les he tratado de caricaturizar un poquito, que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, ¿cierto? Y es una fuerza que no se puede parar, como un tornado o un rayo. Y por el otro, tenemos la resistencia al cambio de las personas, de las empresas. Y obviamente una fuerza de la naturaleza nosotros no la podemos tocar. Nuestra única variable accionable acá es la resistencia al cambio. Es lo único que nosotros podemos tocar para poder decir y repensar un negocio, cambiar la estrategia, atesorar la nueva tecnología y ver cómo la incorporamos. Porque la tecnología no va a parar. Y la tecnología, como les digo, no tengo mucho tiempo, hay casos muy interesantes que parecieran ciencia ficción, pero ahí están, no son temas de ciencia ficción, son incluso hace 4 o 5 años, y ahí están, y eso no se va a parar. Y lo único que podemos hacer nosotros al respecto, como empresarios, es poder nosotros cambiar nuestra cultura organizacional para poder cambiar nuestra estrategia. Límites de las técnicas que yo les he mencionado, no hay límites para las temáticas donde yo puedo aplicar esto, sin embargo hay límites técnicos, que son la calidad de los datos, el poder de procesamiento, capacidad de almacenamiento y conocimiento experto. Por supuesto están barreras legales y otras cosas más, pero de los que yo hablé. Y no sé si lamentablemente o algo muy bueno es que cada día estos últimos 3 elementos, cada día que pasa son más baratos de contratar. Ya no son cosas expertas. Así que mi última reflexión es que hay que atesorar el cambio y hay que reaccionar hoy día, porque esto que yo les menciono no es ciencia ficción. Así que eso, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Sebastián. Muy interesante. Creo que, sobre todo en Bolivia, a veces lo vemos pero tan lejano esto que nos tenemos que hacer recuerdo, lo que tú dices, que justamente está al lado, está aquí. Recuerdo un emprendimiento que estaba usando Data Science para predecir qué calles en nuestra ciudad de Santa Cruz iban a inundarse por por las lluvias. Y con sensores que eran desde $200, que podrían ahorrarnos de miles de dólares en, claro, en daños o digamos en problemas logísticos. Entonces, son soluciones que están aquí y que solo tenemos que agarrarlas. Muchas gracias por hacernos recuerdo de eso. Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Primero agradecerle a Sebastián, realmente una manera muy sencilla de explicarnos lo que significa el data ciencia, el big data que muchas veces lo vemos tan como algo imposible de alcanzar. Realmente nos has explicado de una manera muy sencilla lo que podríamos hacer. Como dices, haciendo ese cambio cultural, haciendo esa reingeniería en nuestra cultura organizacional y dejar de resistirnos al cambio, porque como dices, la tecnología ya llegó, no es ciencia ficción. Y bueno, aprovechar todo lo que es esa información. Me ha encantado tu presentación y esas 18 empresas que han desaparecido o más en estos años justamente por hacer uso de esta tecnología. Así que no, simplemente agradecerte, querido Sebastián, y bueno, nos estaremos viendo próximamente para poder seguir hablando de lo que es este apasionante tema. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, nos vemos en la siguiente.